Buenos días, bienvenidos. Hoy, a través de consultas que con 4 líneas en mutación, trascendiendo sus complementarios transicionales, vamos a tener como terminar al hexagrama número 26. La fuerza domesticadora de lo grande, o gran transformador, o la universidad de la vida, como coloquialmente lo llaman. Este arquetipo está constituido por abajo Chien, la energía del ser humano en su estado inicial, y arriba está Ken, el representante de la consolidación, de la estructuración consolidada de lo universal, que contiene en su acervo, en sus entrañas, como la montaña, todo el conocimiento pertinente para someter aquellas energías de la humanidad en carácter primario, dotándola de facultación para que sean positivas para sí mismos y capaces de colaboración colectiva en lo universal. Este es el hexagrama que vamos a tener como terminal. Nuestro eslabón inicial lo iniciamos hoy partiendo del arquetipo de lo receptivo, hexagrama número 2. Tiene tanta fuerza como lo creativo, sin embargo debe someterse a la conducción de lo creativo como respuesta natural, receptiva y respuesta natural, sin adelantarse porque significaría extravío. Sin embargo, sí es verdad que tiene la fuerza por el subrayado de abnegación para llevar lo previamente establecido por el orden cósmico a su cabal cumplimiento. Dentro de este contexto que representa la Madre Tierra, muta la línea primera llevando al 24, la segunda que nos lleva al 7, la tercera al 15 y la sexta al 23. Primera línea de lo receptivo. Hemos dicho que una característica fundamental de lo receptivo es que si se adelanta se extravía. Y eso es lo que le sucede en esta primera línea al consultante. El texto tradicional en esta mutación dice que si ya se pisa escarcha, lo que esperamos después es el frío, la soledad y la congelación. Complementario y transicional, hexagrama número 24. Denominación, el retorno. Volver sobre la base de convalecencia o el tocón raigal, que también representa el complementario transicional número 24. La segunda línea, en cambio, a ese prematuro andar de la primera que se equivocaba y que ha sido devuelta a su posición para tener mejor conocimiento de causa. La segunda línea le dice al consultante que en el centro de su actividad cotidiana y atendiendo a sus obligaciones diarias, disciplinadamente conforme a necesidad, como indica el complementario transicional de esta segunda línea, nada va a quedar que no sea debidamente atendido. La tercera línea, que también muta y que lleva al hexagrama número 15, le dice al consultante no busque vana notoriedad queriendo meter nuevos elementos para llamar la atención porque piense que no eres oído donde debe. No. Y si ya estás al cargo de una misión, dedícate con toda la modestia del mundo a su cumplimiento, de manera que ni le sobre
en el evento ni les falten, como indica el complementario transicional. Hesagrama número 15, arquetipo de la modestia y también en lo universal de la balanza cósmica de la justicia. La muta también finalmente la línea sexta, que si bien la primera ya nos advertía de que por seguir el ímpetu ya habíamos extraviado el camino y deberíamos volver y debíamos volver. La sexta dice: no vayas a transgredir el orden establecido queriendo entrar en lucha con tus propias limitaciones. El complementario transicional que promueve esta línea con ese desborde es el 23, que emprendimientos son desventurados, más allá de la clara demarcación de tus posibilidades. Lo que debes hacer es tomando nota de la parte positiva del 23, que no es avanzar para rebasar, sino sustentar la base con generosidad. De manera que fija modelo de civilidad y conforme a ello somete energía con voluntad. El siguiente eslabón lo iniciamos frente al arquetipo de la dificultad inicial. Estamos comprometidos en la acción como la madre con el parto, y de lo que necesitamos realmente son de ayudas capaces. Eso es exactamente lo que hay que buscar para que nos ayuden a alumbrar aquella densa y caótica plenitud que tenemos delante en la justa medida. En la línea 2 del 60, perdón, la línea 2 de la dificultad inicial, que muta y nos lleva al 60, luego también la tercera que nos lleva al 63, la quinta que lo hará al 24 y la sexta al 42. La primera línea de mutación dentro del contexto de la dificultad inicial nos dice que nuestro impulso tiene unas causas que responden a un orden natural, pero lo natural en el ámbito de la civilización y del ser humano está sometido, debe estar sometido a los principios éticos y morales y legales que están disueltos en el medio y que debemos saber delimitar con la virtud. De manera que el complementario transicional, que es el arquetipo de la regulación, es lo que nos está diciendo él junto con la línea. El impulso es natural pero prematuro y por tanto en el ámbito de la civilización está regulado por la virtud de la justa apreciación de la medida. La tercera línea sobre la anterior tiene el gusto de aventurarse en el bosque sin la guía del guardamonte y se va a encontrar en vergüenza. El complementario transicional de esta línea es el 63, que la forma prismática que debemos extraer para el consultante es: ya habías estirado la paz hasta su maximización. El transgredirla metiéndote en el bosque sin guardamonte, llevar a la humillación y a la degradación de tu camino. La quinta línea, ya central del trigrama superior en este contexto de dificultad inicial, le dice el consultante: en este ámbito a lo más que puedes hacer es aspirar a pequeña perseverancia, no así a grandes perseverancias, como vaticina la línea. De manera que ve, va por poco y vuelve sobre tu tocón raigal, como indica el complementario transicional.
volver a la base sin más emprendimiento. Conjugándolo con la línea y el dictamen, ve, confórmate con poco y vuelve sobre tu tocón raigal, sobre tu base de sostén. La sexta línea, que dentro de este contexto de dificultad en la que ya hemos visto las tendencias del consultante a avanzar indebidamente, pues aquí es rebasar si hay una severa advertencia. Si rebasan los límites de lo establecido, estamos en la sexta línea, vas a llorar lágrimas de sangre como indica el texto. No te vayas a quedar si da lugar a eso por tu propia arrogancia, no te vayas a quedar lamentándose, sino toma ejemplo del modelo transicional, el aumento del carácter, deslastra de vulgaridad y eleva el carácter en bondad y en estímulo de bien. El texto del complementario dice: el noble allí donde ve el bien y se ve el mal, se deshace de ello. De manera que toma ejemplo de civilidad y somete a ello las energías con voluntad. El siguiente eslabón lo iniciamos en el arquetipo del conflicto, dos tendencias naturales que divergen. Cada una cree llevar razón, pero obviamente ignoran la amplitud y grandeza del contexto general. El texto del conflicto nos dice que lo mejor es no tenerlo. Si hemos entrado en él y nos damos cuenta, retirarnos con prontitud sin extremarlo. Y si es que debemos pasar por ello, ponerlo en manos de una autoridad imparcial. El contexto de este hexagrama muta la línea primera, que nos lleva al hexagrama 10, la tercera, que nos lleva al 44, la cuarta, que nos lleva al 59, y la quinta, que nos lleva al 64. Primera línea del conflicto, pues como ya hemos apuntado antes, aunque tengas murmuraciones que aguantar por haberte metido prematuramente en el conflicto, deja el conflicto sin extremar, sometiendo al Tao tu andar, que es el complementario transicional, el porte adecuado que en este momento debes adoptar. Hexagrama número 10. La tercera línea, que lleva al hexagrama 44, dice: no vayas a entrar en conflicto por vanidad, queriendo un reconocimiento que es darle cabida a una debilidad vacua. Y autocomplaciente, como indica el complementario transicional, hexagrama de encuentro súbito con algo autocomplaciente que debes controlar, teniendo en cuenta el 44, no en su aspecto de debilidad, sino en su aspecto de instrucción, de someterse a los principios celestes a los que todo ser ético debe someterse. La cuarta línea, primera del conflicto, quiero decir primera del trigrama superior del conflicto, dice: si la cuestión no es por ética ganar, no debieras abusar por la debilidad del otro sin que ninguna eticidad, ningún principio moral te ampare. De manera que el complementario transicional debe arrojarte luz para que vuelvas el foco sobre tus apegos internos de carácter egoico y los disuelvas en base a principios más elevados para poder abarcar más amplio campo de humanidad. La quinta línea, sí,
ya en la posición de gobernación, dice, sitúa el conflicto en manos de un juez imparcial para que complete el proceso de manera adecuada, sin pretensiones arribistas, sin precipitaciones, a fin de que el complementario transicional es el 64, podamos cruzar todavía con cautela y circunspección el río helado que nos separa del logro final, como ilustra con la imagen el hexagrama 64 antes de la consumación. De manera que, conforme a modelo de similidad, somete la energía y con voluntad. El siguiente arquetipo lo iniciamos siendo mediador entre el cielo y la tierra, como un sacerdote o una entidad mediúnica, un ser mediúnico que ha hecho la evolución, pero está en el momento previo al sacrificio, pendiente de no transgredir los dictados celestes y de no confundir a quienes esperan esos dictámenes. El hexagrama número 20, la contemplación, la mira a una alta torre desde la que se ve a lo lejos, pero que también es vista desde lejos. Desde este arquetipo muta la línea primera que lleva al 42, la segunda que lo hace al 59, la tercera al 53 y la quinta al 23. En el primer peldaño de la escala, la línea primera, no hay visión suficiente como para que el criterio pueda tener un valor objetivo. Dice esto, el texto tradicional dice esto para una persona vulgar no tendría importancia porque bla, 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 arregla todos los asuntos en la plaza pública sin rigor en sus palabras y sin contención alguna respecto de principios. Pero para un noble es humillante tratar las cosas de esa manera. El complementario transicional que motiva esta línea es el 42, que es el arquetipo del aumento del carácter y que consiste fundamentalmente en deslastrar de vulgaridad para estimular el carácter en crecimiento superior. La segunda línea ha mejorado un poco, pero no mucho, porque aquí el consultante todo lo refiere egocéntricamente a cómo él arregla las cosas o las haría si se ocupara de lo que está viendo, que según su criterio está mal. No es como él lo haría. El complementario transicional, el 59, la capacidad de disolver el propio egoísmo en el interior, tomando ya directamente el aspecto prismático para esta ocasión. Le dice, penetra en tu interioridad, disuelve esos elementos egoicos en función de los cuales todo lo juzgas según la manera que tú has aprendido, pero que es insuficiente. Debe tener unos principios más elevados para abarcar mayor campo de humanidad. La línea tercera, que también muta en este contexto de la escala de la alta torre o del alto mediador, le dice al consultante, objetiva la auditoría de resultados reales que ha obtenido hasta el momento presente en aquello acerca de lo cual consulta, no conforme a tus sentimientos egoicos. Y conforme a ello deberás evaluar objetivamente con ese balance de pérdidas y ganancias si deberás avanzar, retroceder, ir hacia la izquierda o a la derecha conforme indica el complementario transicional, que es el arquetipo de la evolución ejemplar, que si se lleva adecuadamente a término, pues también terminará de manera ejemplar en el entorno.
Finalmente, la línea quinta, en el lugar de la gobernación de este hesagrama de contemplación y de mediación, dice el noble, su compromiso es no emprender por su cuenta, sino sustentar la base con generosidad, como indica en su aspecto positivo el hesagrama número 23, que si actuara siguiendo su egoísmo, que debe estar limpio en esta posición, lo que produciría es el derrocamiento, hesagrama 23. En cambio, el aspecto positivo de este 23 en la posición que se ocupa es fomentar la base con generosidad, de manera que toma un modelo de civilidad y somete energía y voluntad. El siguiente eslabón lo iniciamos con el arquetipo de la inocencia. Un circuito perfecto de aprovechamiento de la energía entre lo creativo y su primogénito en la tierra. No hay fisura, si no hay segundas intenciones y si no desviamos nuestro objetivo en relación a nuestro objetivo esencial. Muta la línea segunda que nos lleva al hesagrama 10, la tercera al 13, la cuarta al 42 y la quinta al 21. La línea segunda dice: ocúpate de la labor por la labor, sin esperar compensaciones después y sin segundas intenciones. Esto es lo que demanda para ti, de manera refleja el arquetipo transicional, el porte adecuado que te exige el Tao en este momento. Hesagrama número 10. La tercera línea dice: no debes, sin embargo, en un contexto de inocencia, hacer prematuro depósito de confianza ante la comunidad abierta, porque el primer transeúnte desalmado que pasara por allí se podía llevar lo que has depositado excesivamente ingenuamente en la puerta en cualquier lugar. Esto no debes hacerlo aunque esté en la comunidad en lo libre con los hombres, como indica el complementario transicional número 13. La cuarta línea, en cambio, primera del trigrama superior, sí que se ocupa en decirle al consultante, para su consuelo y seguridad, que nada que esencialmente le corresponda por destino va a perder, siempre que actúe conforme al complementario transicional, modelo de estímulo del carácter para su elevación, que se ocupa permanentemente en ir deslastrando de vulgaridad para elevar y poder estimular lo creativo en el medio. La quinta línea, que también muta dentro de este contexto, dice: tampoco deberás tomar remedio para un mal que en ti no haya donde arraigar, no haya connivencia. Por tanto, limítate a conservar tu propia manera de desobstruir el correcto proceso de alimentar, como indica el hesagrama 21. Muerde atravesando los elementos intromisos para tener una agenda de comportamiento en la que la alimentación pueda fluir con corrección y llegue a todas partes. De manera que fija patrón de alta civilidad y somete energía y voluntad. El siguiente arquetipo es el 28, sobrecarga.
con amenaza de hundimiento. La línea primera y la última son débiles. Por tanto, mirando las características de los componentes, penetrando con razonamiento profundo, elevando en base a análisis respecto de principios creativos y resolviendo adecuadamente con serenidad, pues este es el arquetipo que tenemos de base para redistribuir las cargas y dinamizar aquello que tiende a colapsar. La línea primera muta y nos lleva al 43, la cuarta al 48, la quinta al 32 y la sexta al 44. Estamos en la primera línea, débil por cierto, en la estructura, en la que debemos tomar, según el criterio de la línea, todas las precauciones que nos resulten pertinentes, aunque el entorno pueda decir, uy, es excesivo, no importa. Tomemos todas las precauciones porque conforme a la verdad, como indica el complementario transicional, ese rama 43, hay que tomar una resolución porque gobierna la debilidad. De manera que todas las precauciones para resolver esa debilidad. La línea cuarta, que ya es la primera del trigrama superior, asumido este dictamen y transicional, pues dice, debe tomar apoyo pertinente para asentar en lo elemental. Ojo, con el complementario, el 48, el pozo, proveedor de agua y desde luego de exhortación comunal, pero no son bocadillos ni lujo. De manera que lo que quiere decir en relación a la ayuda que debemos aceptar es no querernos aprovechar de la ayuda para hacer otras compras adicionales y no pertinentes con las necesidades que debemos subvenir. La quinta línea abunda un poco en ese sentido y dice, no debieras gastar en la ostentación lo que debe guardar para darle duración al carácter, como indica el complementario transicional, que es el arquetipo de dar duración al carácter en las distintas vicisitudes que al arquetipo del matrimonio, el Sagrama 32, le presenta la vida en su objetivo final sin desvío. La línea sexta, dentro de la sobrecarga, dice, cuando toca afrontar por el deber, hay que hacerlo aunque el peligro vaya a pasar por encima de nosotros mismos. No vayas a permitir debilidades, como indica el complementario transicional, de carácter autocomplaciente, sino mira del 44 el aspecto de principio celeste a los que te debe y no permita la debilidad en este trance difícil que debes saber afrontar. De manera que toma consagrado ejemplo de civilidad y somete a ello energía y voluntad. El siguiente arquetipo es el hexagrama 29, peligro objetivo, el agua discurrente, pero también fertilizante, fiel a sí misma, no se para ante ningún peligro, pero se adecua perfectamente a la gravedad y discurre ya en amplitud o ya en estrechez según el entorno circunstancial. Partiendo de este grave pero fertilizador magisterio, mutan la línea primera que nos lleva al 60, la tercera que nos lleva al 48, la quinta al hexagrama 7 y la sexta al 59. La primera línea estamos, como hemos dicho, en el principio de la estructura, es decir, delante de un río que fluye delante de nosotros y peligrosamente, y dice, no te vayas a meter
en el pozo que tienes delante, en esa pretensión que tiene, que a priori tienes delante, porque sería el final. Mira el arquetipo que reflejan las aguas y de esta mutación, y que es el 60. La justa regulación está indicando ahí un límite en el que está la virtud de saber pararse en este momento. La tercera línea que muta también transicionalmente al hexagrama número 48, en esta difícil situación, le dice al consultante: estás entre la espada y la pared, no debes avanzar más allá de mantenerte ahí con lo fundamentalmente elemental, no tengas otras pretensiones. El 48 como arquetipo provee de agua, es fundamental y significa mantenerse en la exhortación ahí en relación a la línea del lugar en el que está. No tengas otras pretensiones que sobrevivir con agua, por decirlo de una manera directa. La línea quinta, línea central del trigrama superior, y dentro del contexto del peligro de aguas discurrentes en la que estamos, dice: no pretendas en medio del peligro tener obsesiones personales y ambiciones arribistas, sino que debes fluir disciplinadamente conforme a necesidad, que el vaso no se llena nada más que hasta el borde, y en cuanto encuentra una salida discurre disciplinadamente conforme a objetiva necesidad, como haría un buen ejército. En su intervención, el hexagrama número 7, o el sistema inmunológico en relación a una situación de crisis. Esta línea, en este contexto de dificultad y de peligro, dice: ojo, que corres el riesgo de enredarte, si es que ya estás enredado en deseos y pasiones que son los que te mantienen en una cárcel. Y ahí vas a estar preso durante tiempo, a menos que de manera inmediata utilices el foco del complementario transicional, el 59, la capacidad de disolver los propios egoísmos en función de unos más altos principios de humanidad, para, alcanzando mayor comprensión humana, puedas también abarcar más amplio campo de humanidad. Así que, como indica el complementario transicional, que es el hexagrama 59, la disolución del propio egoísmo. De manera que, conforme a acendrado modelo de civilidad, somete tus energías y voluntad. El siguiente arquetipo lo iniciamos con el de la retirada. Tenemos abajo a Ken, la montaña, significando el cúmulo de lo material, que puede llegar a ser grande, pero arriba está Chen, significando niveles cualitativos de elevación, como el cielo representa en valores espirituales respecto del cúmulo de lo material, y de donde el noble extrae la manera adecuada de saber retirarse con prontitud de aquello que empieza a subir con ánimo vulgar. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 13, la segunda al 44, la cuarta al 53 y la quinta al 56. La primera línea de la retirada, remito a quienes me oyen o ven al orden de la estructura. Estamos en la cola. La retirada en la cola está todavía en contacto con el enemigo. Hay emprendimientos, serían desafortunados. Lo que corresponde es atender
al orden de la comunidad, tanto a aquella que es la suya y que manda retirada, como saber retirarse de aquella otra comunidad en la que todavía peligrosamente está envuelto. Complementario transicional, comunidad con los hombres en lo libre. Hesagrama 13. La segunda línea insiste en la retirada del consultante, diciéndole, oye, átate al noble en su retirada, adhiere los principios, no cedas, como indica el complementario transicional, en su faz vulgar a la autocomplacencia, sino en su faz positiva, a estar pendiente de los principios. Adhiérete al noble y vete instruyendo en sus principios en la retirada. La línea cuarta, ya primera del trigrama superior, le dice al consultante, las pérdidas van a quedar para el vulgar. Tú en tu sentido de la retirada, ya lo que con esta posición lo que empezará o lo que deberás empezar a poner son los perdaños por una evolución gradualmente eslabonada, donde todo tiene su importancia y que si lo cumples debidamente será una manera ejemplar de evolucionar. Hesagrama arquetipo transicional 53. La quinta línea dice, ya asimilado todo lo anterior, línea de gobernación, ya con sabiduría, que puedes tratar y debes tratar la retirada amistosamente y adaptarte al nuevo camino que tienes por delante y que indica el complementario transicional. Hesagrama número 56 del caminante, que sin arrastrar los fueros del pasado debe adecuarse circunspectamente allí por donde el nuevo camino le manda marchar. Así, para conformar a elevado modelo de civilidad y someter energía y voluntad. El siguiente eslabón es el arquetipo del progreso expansivo que significa y que ilustra el hesagrama básico, el 35, el sol, la luz del sol que por la mañana aparece por el oriente y a la tarde se pone por el ocaso, habiendo iluminado expansivamente en un solo día todos los recovecos. Dentro de este contexto muta la línea primera que lleva al hesagrama 21, la segunda al 64, la tercera al 56 y la cuarta al 23. La primera línea del progreso, volvemos sobre la estructura, ojo siempre a la estructura. Primera línea, progresando, sí, pero rechazada. Sin embargo, debe perseverar en la corrección, pendiente de tu propia manera de poder ilustrar y formar este modelo que desobstruya de dificultades y permita la correcta manera de alimentar tu proceso, así con energía, mordiendo, el atravesar los impedimentos en base a la claridad, con iluminación en la claridad y en base a justicia. Este complementario transicional es el 22, la mordedura trajante. La siguiente línea de mutación es la tercera y nos lleva, perdón, la siguiente línea de mutación es la segunda y nos lleva al hesagrama 64. Y al principio éramos rechazados y prosigue la cuestión no de una manera alegre, sino con tristeza en el progresar para el consultante. Todavía el logro, para llegar al logro hay que atravesar una corriente helada como implica
el complementario transicional antes de la consumación, el Sagrama 64, y debemos, pese a la tristeza y al rechazo inicial, seguir con cautela sin perder el objetivo hasta poder consumar nuestra travesía adecuadamente. Si nos comportamos de esta manera, dentro del progreso, pues vamos a poder encontrar compañeros. El texto dice que cuando tres conjuntan, pues se adecuan perfectamente al transitar este camino nuevo por el que deben ser circunspectos, no arrastrar fueros indebidos, ser respetuoso con las costumbres de lo nuevo, tener en mente la importancia de aquello que deben adquirir durante este tránsito y adelante pueden caminar en conjunción. La cuarta línea, que también muta y lleva al hexagrama 23 como advertencia, porque dice ya es primera línea del progreso, pero en el contexto de del trigrama superior. Dice, no debes aprovechar las circunstancias para acaparar como un hámster, que es la imagen tradicional que usa el texto literario, cuando es una época de progreso y todo va a quedar al descubierto, incluso esa egoticidad propia de la que debes desproveerte, desde luego. Y tomando ejemplo del 23 y así no emprender, sino sustentar la propia base con generosidad. Así, con la cuarta línea, pues fomentar, como digo, la base con generosidad, ya que hemos dejado allá atrás el rechazo, la tristeza, y lejos de acaparar, ser generoso con la base, de manera que toma un acendrado modelo de humanidad y rinde la energía y voluntad. Con el siguiente eslabón nos topamos con la dificultad, con impedimentos. El texto tradicional, el Sagrama número 39, dice que el noble ante los impedimentos lo primero que hace es pararse para ver por qué está delante de ellos, empezando a analizar si tiene algún vínculo de responsabilidad con estos impedimentos y a partir de ahí prosigue su análisis para poder sortearlo adecuadamente. Dentro de este contexto, la primera línea nos lleva al hexagrama 63, la segunda al 48, la quinta al 15 y la sexta al 53. La primera línea de la dificultad, pues no te vayas a arrojar adelante, a querer arrostrarla pese a lo que pese, ¿no? Porque el complementario transicional, que es el 63, te está diciendo que ya has estirado la paja a lo máximo que puedes, de manera que mantente en esta posición porque no hay posibilidades en este momento tan inicial, con tan poca vista, con tan pocas carencias o con tantas carencias, poder hacer otra cosa que degradar lo que has logrado hasta el momento de darte cuenta del peligro. La segunda, te dice, le dice al consultante para su tranquilidad, los problemas que tienen delante no son inherentes a una negligencia de tus responsabilidades, para nada. Tú estás en un cumplimiento y esto es el devenir de la vida que te plantea estas cuestiones. Pero ojo, porque en el entorno, como indica el complementario transicional, el pozo, que significa el entorno de lo básico, elemental, en tu entorno básico podrás ni corto ni largo subvenir estas necesidades que tienes y que, vuelvo a repetirte, no son producto de irresponsabilidad tuya. La línea quinta, dentro de este contexto de dificultades y ya central en el trigrama superior, dice:
regido por tu centralidad, van a acudir ayudas pertinentes para subvenir la necesidad de manera de equilibrar, de equilibrar la situación, como indica el complementario transicional. Con modestia va a equilibrar lo que está demasiado vacío, lo va a complementar, y lo que está demasiado lleno le va a detraer para que esté en un justo equilibrio. La línea sexta del impedimento dice: no era hacia afuera hacia donde había que avanzar, sino hacia el interior, para establecer una nueva base de progreso gradual, conforme al cual avanzar paulatinamente hasta constituir un ejemplo en el entorno, como indica el complementario transicional de esta línea, que es el hexagrama número 53. Así que, conforme a elevado patrón de civilidad, sometiendo energía y voluntad. El siguiente eslabón, nos encontramos en un contexto de liberación. Kan, el peligro, forma el trigrama interior. Chen, el pie del primogénito, saltando sobre el peligro, lo deja atrás con generosidad y se apresta a integrarse en las labores que le exige la cotidianidad. La primera línea nos lleva al 54, la tercera al 32, la cuarta al 7 y la sexta al 64. Primera línea en ámbito de liberación, sí, pero en base elemental, abajo. No emprender conforme al ánimo o a los deseos del corazón, sino someter los deseos del corazón a reponer como corresponde en una posición de liberación tan pronto. Hexagrama 54, el complementario transicional, el texto dice que el noble, por la eternidad del fin, no emprende, sino que se somete conforme al deber. La tercera línea, que lleva el hexagrama 32, le insiste al consultante: no debieras, queriendo gastar, invitar a quien te quiera asaltar. Eres como un nuevo rico. Si con escasos bienes o con impericia te exhibieras en la plaza pública, lo que harías sería, no es propio de ti que estando en precariedad vayas a alardear de lo poco que tienes y te lo despojes. Dale, sin embargo, duración al carácter, como indica el complementario transicional, hexagrama número 32, sabiendo adecuarse conforme a la elevación de principios en las distintas vicisitudes que te va presentando el tiempo. La cuarta línea, sobre la anterior, te dice: consultante, destrábate de tus vicios y disciplínate conforme a la verdad, conforme a objetiva necesidad de verdad. Esa es representada por el arquetipo del ejército como complementario transicional. En estado de crisis hay que seleccionar realmente las necesidades, sabiamente saber ordenar los recursos en relación a una estrategia adecuada para ese cumplimiento de necesidad. Pero obviamente, en primer lugar, destrábate de aquello viciado que te impide una manera correcta de afrontar el camino. La línea sexta, en el hexagrama de la liberación, asumido ya los anteriores dictámenes, pues dice: ya has debido preparar tu haz de recursos
para abatir la dificultad que en esta línea debes tener claro delante. De manera que ponlas en articulación como un puente. Estoy tomando como símil el 64, que es antes de la consumación, y tenemos un río helado todavía que atravesar, aunque la consumación está ya próxima, pero ahora debemos articular todos aquellos elementos que hemos sabido colegir para abatir de en medio el impedimento y cruzar este río helado que todavía nos queda con cautela y circunspección hasta poder consumar. Toma patronazgo de ejemplaridad y conforme a ello somete las energías con voluntad. El siguiente arquetipo representa el modelo del cambio, tanto en el ámbito de las estaciones del día y la noche, del cambio de la piel de los animales, como en las revoluciones estatales. Hay que hacer confluir con fe la sabiduría, los elementos ejecutivos y el tiempo correcto para poder producirlo. Dentro de este contexto muta la línea segunda que nos lleva al hexagrama 43, la cuarta que lo hace al 63, la quinta al 55 y la sexta al 13. Iniciamos nuestro posicionamiento con la segunda línea que dice: para empezar, puedes empezar perdonen la redundancia, a prestar atención al cantar y conforme a principio disponerte a desalojar la debilidad. La cuarta línea, que es ya primera del trigrama superior, asumido el dictamen de la línea precedente y su complementario transicional, cuando ya sea momento de ministrar, extender la paz hasta su maximidad, cambiar la capitalidad, llevarla a su máxima extensión la paz, como indica el complementario transicional. Pero ojo, que al principio orden y al cabo confusiones. Cuando la hayamos extendido hasta su maximización, procurar que se mantenga. Hexagrama 63, después de la consumación. Poder conservar los valores recién instaurados en equilibrio. La quinta línea del 49, dejar clarísimamente delimitada las rayas del comportamiento, como la del tigre cuando se muestra en su medio para cazar. Es perfectamente visible. El texto complementario, el 55, la plenitud, que es la aplicación de las leyes y que implica cuando se tienen en el interior como base constituyente del hexagrama número 55, la plenitud. Cuando se tiene claro en el interior, inmediatamente ponerlo con energía en práctica en el exterior, sin tristeza. Claro, como las rayas de un tigre, la forma de la nueva gobernación. La sexta línea tiene una advertencia. Dice: el noble estos cambios sabe llevarlo de manera elegante. El texto tradicional sobre las rayas del tigre o la piel del tigre aquí cita la de la pantera como signo de elegancia, de matices, pero también advierte de que el vulgar lo que hace meramente es mudar la apariencia para aparentar. Ojo, frente a la comunidad libre entre estas dos actitudes. El complementario transicional es la comunidad con los hombres en lo libre, que solo el noble está en condiciones de saber estructurar. De manera que sírvete de un elevado modelo de civilidad y convoca las energías con voluntad. El siguiente arquetipo
nos llega con la conmoción de la providencia. No viene para asustarnos porque sí, sino para que debajo del influjo de ese temor analicemos los móviles de nuestro corazón, preservemos la ofrenda como haría el oferente primogénito en la tradición, pero analicemos si nuestros pasos se corresponden con el designio de la divinidad para sacar una recta regla. Dentro de este contexto, la línea segunda nos lleva al hexagrama 54, la tercera al 55, la cuarta al 24 y la sexta al 21. La mutación de la segunda línea dice: no debes echar a correr como conforme al querer de tu corazón o la visceralidad, sino por la eternidad del fin, someterte a los elementos de la conmoción conforme al deber, retirándote a los elementos de tu mayor sentido de espiritualidad. La tercera línea sobre la anterior dice: lo que te hace falta son reflejos adecuados y fondo para encajar. Fondo para encajar y capacidad reflexiva para replicar conforme a claridad y justicia. Elementos objetivos del complementario transicional, el 55, la plenitud. Cuando las cosas estén claras en tu interior, ponlas inmediatamente en la práctica en el exterior. La cuarta línea sobre la anterior dice: no te vayas a quedar empantanado sin saber qué hacer. Si tiendes a ese paroxismo, vuelve sobre tu base caracterial, para desde allí poder restaurar con los pares que entren y que salgan, volviendo obviamente sobre tu base de carácter, representado por el transicional hexagrama 24, el retorno a la base. La línea sexta, que también muta y que lleva al hexagrama 21, dice: pero advertido de toda esta movida, no te vayas a dejar arrastrar por la movida del entorno, aunque te salpiquen en la espalda. Conserva tu propio manual de comportamiento para orquestar la manera adecuada de quitar de en medio el obstáculo intromiso que impide una manera correcta de alimentar tu proceso. Toma un modelo de civilidad y somete energía y voluntad. En el siguiente arquetipo nos encontramos con los pares, con los electos, no con cualquier vecino o cualquier compañero de trabajo, sino con las personas electas con las que realmente tenemos capacidad de regeneración recíprocamente. Hexagrama número 58. Partiendo de este arquetipo, muta la tercera línea que nos lleva al 43, la cuarta que nos lleva al hexagrama 60, la quinta al 54 y la sexta que lo hace al 10. La tercera línea del 58 le dice al consultante: oye, vacío y abierto porque no tengas principios bien sustentados, te vas a entregar a lo primero que pase, no así. No así que gobierna la debilidad. Complementario transicional, 43. Hay que tomar una resolución para que no permitir el desgobierno de esa vaciedad. Y eso no se debe hacer sino de la manera adecuada, sin violencia y sin enmascarar las propias deficiencias, con un enérgico y positivo movimiento en pro de lo creativo. La cuarta línea, primera del trigrama superior, sobre lo anterior, dice: tampoco no vayas a creer que esto sea cuestión de sopesar y cuánto me puedo permitir de esto y cuánto de lo otro. No, sino tener una clara regla, como indica el complementario transicional,
para delimitar en virtud las proporciones adecuadas y la finalidad de un tiempo y dar un paso en un sentido de calidad superior. La quinta línea, dentro de este contexto, dice, no es cuestión de que espete lo primero que sientes hervir en tus entrañas y en el furor del corazón, lo deslenguadamente lo proyectes con esa vaciedad que tienen ciertos populismos de decir, yo digo lo primero que me sale del alma, que no es tal, o está sucia y corrupta, y no. Por la eternidad del fin, el noble conoce lo perecedero y por tanto esos impulsos y los controla y los somete al deber. Y la sexta línea, en este contexto de paridad, pero que tiene también sus peligros, como ya hemos visto, pues no estés abierto a los influjos que lleguen y vanidosamente en lo alto, en la puerta de tu casa, y dispuesto a ceder a cualquier influjo que llegue y pierdes el control de tu destino, que es lo que te corresponde hacer, como indica el transicional, el sagrama del porte. Contempla el porte que debes llevar y toma un elevado patrón de civilidad y somete energía y voluntad. El siguiente escalón, último en nuestro estudio de hoy, lo iniciamos desde el arquetipo de la preponderancia de lo pequeño, donde lo verdaderamente importante está en lo pequeño y concreto de nuestra necesidad, y en donde la mera pretensión a la ambición arribista es ya una deficiencia por reverdía. De manera que en este contexto de estar en lo inmediato, pequeño y concreto, muta en la línea primera hasta el 55, la segunda al 32, la cuarta al 15 y la sexta al 56. La primera línea del estar en lo concreto, que por cierto, el hexagrama 62 da la imagen de un pájaro en vuelo, pero un pájaro en vuelo que está ocupándose de la alimentación de sus polluelos y que por tanto no va más allá del ecosistema donde hay tal alimentación para subvenir tales necesidades. Pues bien, la primera línea dice, no es pluma el plumón para echar a volar, sino el contener en el momento actual con plenitud y sin tristeza para completar con claridad los juicios y poder actuar cuando sea pertinente, como indica el complementario transicional, movido por esta línea que es el de la plenitud. Hexagrama número 55. La segunda línea nos lleva al 32 y dice sobre el anterior, no logras el objetivo principal según tu deseo ilusorio y tu pluma inadecuada, tu plumón, quiero decir. No logras llegar al principal, pero sí entre la subordinación logras alcanzar duración, durabilidad, como indica el arquetipo transicional de esta línea. El 32 da al carácter duración, sabiendo adecuarse a las distintas circunstancias, como el prototipo tradicional, el matrimonio, que por la finalidad de su unión sabe adecuarse a las distintas circunstancias. La línea cuarta, que también muta dentro de este contexto de estar en lo pequeño, inmediato y concreto, pero ya primera del trigrama superior, dice, si vas por la pretensión inicial, no más que odio vas a suscitar. Si perseveras con la verdad, sí que vas a conseguir en tu modestia equilibrar, como indica el complementario transicional, arquetipo de la modestia o de la balanza cósmica de la justicia. La sexta línea le advierte al consultante,
No vayas por situar demasiado alto tu objetivo, errar el tiro y tener que vagar, como indica el complementario transicional, que es el extranjero, el caminante. De manera que ciñete a ejemplos de civilidad y somete a ellos las energías con voluntad. Y con esto, pues terminamos el grupo de consultas de hoy. Gracias por vuestra atención.